del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis y siempre es un gusto compartir los micrófonos con Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos con el maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro, muy buenos días. Buen día, muy buen día a todos. Y por supuesto también con Antonio Arrate. Antonio, muy buenos días. Buen día, Claudia, buen día a todos. Gracias por acompañarnos y el tema que hoy vamos a poner en la mesa de análisis es pues el tema de la politización de la sociedad, si esto beneficia o perjudica a los partidos políticos, y la verdad es que la palabra politización prácticamente ya llegó para quedarse en el vocabulario de los mexicanos. Inés Figueroa. Sí, yo coincido con eso de que de alguna manera la sociedad está más atenta de lo que está pasando en el orden público y es en efecto un tipo de politización. Yo creo que hasta ahora esa politización no se ha manifestado en las elecciones. Muchas de las personas en general que opinan, sobre todo a través de redes sociales o a través de los medios, muchos no canalizan esa observancia, ese seguimiento, ese reclamo de lo que hacen los servidores públicos, los representantes populares, no lo manifiestan en las urnas. Hemos visto que la participación ciudadana en las elecciones ha ido a la baja y entonces queremos pensar o quiero pensar que muchas de esas personas que sí hacen grandes movimientos y empujan trending topics, reclaman, observan, denuncian, no lo llevan a la siguiente fase. Entonces creo que hasta ahora no se ha visto, esperemos que en la próxima elección se manifieste. En el momento en que esas mayorías de ciudadanos politizados, reclamantes, observantes del oficio público se manifiesten en las urnas, en ese momento los partidos políticos e incluso los actores políticos van a pasar a segundo término, porque no es precisamente nuevo, pero liderazgos ya no se dan. O sea, los liderazgos que por naturaleza existen, siempre hay ciudadanos que tienen esa capacidad de enarbolar banderas y de ponerse al frente de actividades de interés colectivo y que la gente lo sigue. Siempre van a existir esos liderazgos, pero esos personajes, esos perfiles que se destacan en ese sentido respecto de sus conciudadanos, han permanecido apagados, han sido aplastados precisamente por los personajes estos que se han heredado, que han vendido, que han comprado los espacios de poder, y entonces hoy quienes ocupan el poder lo han hecho no a partir de un liderazgo, de una base social, de que el pueblo los reconoce como sus líderes, sino que la circunstancia los ha ido llevando o han empujado o han arrebatado los espacios de poder, porque hay quienes presumen que hoy mismo en los espacios de poder de que estos no se ganan ni se conquistan, sino que se arrebatan. Lo hemos escuchado de referencias directas de que esa es su visión. Entonces, para no perderme, los partidos políticos y los actores políticos, que no son los líderes políticos, porque no hay liderazgos en el poder, los actores políticos, partidos, están a un hilo de que se vayan por el despeñadero, valga la expresión, en el momento que toda esta sociedad politizada transmita esa inquietud hasta las urnas electorales. ¿Sería el hartazgo, los excesos, el abuso del poder lo que detonó precisamente esta politización de la sociedad? Sí, hemos visto, siempre, por ejemplo, no sé si ya lo he manifestado antes en este espacio, pero se decía de los gobiernos al paso de los trienios, de los sexenios, que el año de Hidalgo era el último año,
que los actores políticos el último año se dedicaban a robar todo lo que pudieran para asegurar su futuro. De un tiempo para acá, lo que hemos visto es que no hay año de Hidalgo, hay sexenios y hay trienios de Hidalgo, y empiezan a robar antes de llegar al poder, porque también hemos visto, hay referencias, sobre todo cuando empezó a surgir lo de los depósitos en el extranjero de los actores políticos, que casualmente esos depósitos coinciden con los tiempos de campaña. ¿Qué quiere decir? Que el dinero que sacaban de fuentes confesables e inconfesables para supuestamente financiar sus proyectos políticos, en realidad no los invertían, porque ya ni el balón. Antes las campañas eran una fiesta, porque a las colonias pues llegaba con el festejo o el regalo para el niño, para el papá, para la mamá, y eran una fiesta. Ya ni eso se da. Ahora es más saliva lo que corre en las campañas, y entonces ese dinero que sacaban para financiar un proyecto político y que significaba una fiesta para algunos sectores sociales, ahora ese dinero se lo llevaban a depositar a los Estados Unidos, a comprar propiedades en Estados Unidos. Tal vez en los últimos 2-3 años que empezaron a confiscarles esos dineros allá en Estados Unidos, ya lo estén escondiendo en alguna otra parte, pero el hecho es que juntaron tales cantidades de dinero. Escuchamos las sumas de miles de millones de pesos que te preguntas, ¿para qué quiere tanto dinero esa persona? No se lo va a gastar él, ni se lo van a gastar sus siguientes generaciones. ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quiere todo ese dinero? Bueno, eso es parte de ese hartazgo, de ese enojo, de ese mal humor social, porque mientras los actores políticos estos corruptos que se han apropiado de las esferas de poder amasan sumas insultantes, pues la gente, el pueblo en general, cada día empobrece más. Cada vez la clase media, que era lo que sostenía el andamiaje social del país, entre el intermedio de los depauperados que aspiraban a escalar, a tener una satisfacción, y los que medianamente satisfacían sus necesidades, esa masa se está cargando hacia el empobrecimiento. Pues todo eso es parte de esa concentración de recursos que han roto este sistema, que están exigiendo por algo diferente, que están peleando hoy en la esfera mediática, que si la derecha, que si la izquierda, que si los pobres, que si los ricos. Todo ese punto de rompimiento vuelve a esa situación. Es el ciudadano ya ocupándose y preocupándose de la vida pública, no por el interés que mueve a los actores políticos de llegar a enriquecerse en un cargo público a partir del presupuesto o del tráfico de influencias o la venta de protección a actividades reñidas con la ley, simplemente por tener o empujar hacia la obtención de los satisfactores mínimos que toda familia requiere y que cada vez resultan más inalcanzables. Pues el hartazgo, lo decíamos, maestro Felipe Martínez Chávez, el hartazgo, el abuso del poder, el exceso, pues esto fue lo que hizo que la sociedad fuera más participativa, estuviera más politizada. ¿Esto qué tanto afecta o beneficia a los partidos políticos? Bueno, yo difiero un poquito de Inés. A lo mejor voy a hablar algo como académico, como en alguna cátedra en la facultad. Pero yo defino que no hay una participación ciudadana directa, concreta, no hay una concientización. La politización la entendemos como algo enfermizo, y no que la gente se esté involucrando en resolver los problemas comunes, lo que es la política.
en Tamaulipas y en México, y prueba de ello nos da que en la última elección la afluencia fue del 30%. Ahí 30%, en las últimas el 48, el 50, el 56, en las últimas elecciones. Esto nos da una idea que la gente, el ciudadano común, está alejado, no le interesan las decisiones públicas, ve muy lejos lo que es la política, y los que participan, se involucran, son lo que le llamamos los simples grillos, que se especializan, y es una inconformidad permanente, que buscan un problema, que si cerraron la calle Hidalgo, que si corrieron a los vendedores, los despidieron de allá de las Adelitas, que, o sea, todo ese tipo es una inconformidad permanente, enfermiza, pero no para participar en buenas decisiones, para aportar soluciones, para resolver, para formar opinión pública, y que esto conduzca a la renovación de los puestos públicos. Hay más bien, no hay conciencia, hay un dogmatismo entre esas personas, pero es una minoría. Pero esto no quiere decir que la inmensidad de los ciudadanos de Victoria, por ejemplo, 180,000, ¿cuántos de esos 180,000 participan en este tipo de asuntos, que no es sobre democracia, que no es para elegir? O sea, son simples grillos, así yo lo veo. Yo veo una sociedad aquí masificada cada vez. Si el 85% en Victoria, en Tamaulipas, viven en los centros urbanos, se está masificando. Los medios masifican, y la masificación no tiene líderes ni tiene conciencia. Entonces, los resultados de las mismas elecciones nos los están dando. Los medios, y esto de WhatsApp y esto de las redes, que un porcentaje tiene, nada más facilitan la comunicación, pero no es para tomar decisiones acertadas, sino para expresar pasiones, pero pasiones destructivas. Lo que se maneja en redes no aporta nada positivo, ni hace conciencia sobre determinado proyecto o viabilidad de un candidato o de un programa. O sea, son simples grillos que inclusive buscan el anonimato, y esto no beneficia a la comunidad. En ninguna parte del mundo están de acuerdo sobre estos términos. Esto es nuevo, de politizar. Politizar es el inconforme permanente que no sabe ni lo que quiere. Lo que no hay es una conciencia sobre los problemas comunes y cómo solucionarlos. Entonces, son los mismos, si encuentras aquí en Tamaulipas, los mismos grillos, que eso se provoca, es un problema mental enfermizo, o de beneficios personales muy directos. Hay profesionales de la grilla, hay profesionales del acarreo aquí en Tamaulipas. Entonces yo creo que lo que debe despertar la ciudadanía es despertar sobre esa participación que debe tener, pero dentro de los cánones, dentro de un procedimiento ordinario que genere opinión para conducir a soluciones de problemas y sobre candidaturas. A lo mejor me fui algo como en la cátedra, pero yo así lo veo. Falta mucho para que llegue, mientras más crece la población, mientras se siguen facilitando la comunicación, esto va a pasar. Los medios tradicionales de comunicación ya casi pocos son utilizados, casi nadie se expone, o sea, los lectores, los televidentes, casi nadie se expone ya a los medios, que es donde está la verdadera formación de la opinión para llegar a tomar decisiones y previamente a la hora de votar. Así lo veo yo. ¿No es politización, es grilla lo que se está dando, Toño Arratia? Yo quisiera hacer una diferencia entre la política y la política electoral. La política es lo que Felipe decía, hacer cosas por el bien común, que ya no existe. La otra política electoral es grilla. Pero yo quiero remontarme un poco más allá, buscando el origen un poco de todo esto. A partir de que la tecnología empezó a avanzar, empieza la intervención de la sociedad.
no lo que diga la gente es la verdad, porque generalmente hablan con la vista, es rencor, es odio, es lo que aparece ahí, o mentiras. En principio, porque la gente tiene cultura política, ya lo he dicho otras veces. Entonces, si encuentran tantas herramientas y empieza a disparar, verbalmente hablando, sin ton ni son, sin conciencia, sin ideas, incluso sin ideología, y ¿a dónde quiero llegar? De pronto, este rencor va creciendo justamente porque los partidos políticos ya no sirven, porque la gente ya se cansó, ya se hartó, los partidos ya no sirven. Ocurre lo que pasó, que gana el López Obrador la presidencia. Quizás no ganó el razonamiento, no ganó la ideología, no ganó, ahí ganó el rencor social contra las élites, a la que la gente común y corriente ya no soportó más, porque el saqueo fue inmenso. Estamos todavía en este momento que no sabemos cuántos llevaron ni quiénes fueron. Entonces, todo se empezó a mezclar y la gente no ha alcanzado aún a politizarse en términos de política social, no electoral. Eso ya no sirve. Fíjate dónde nos ha llevado. Entonces, los partidos no sirven y esto, desde mi punto de vista, ha sido inducido desde hace mucho tiempo. Lo han venido induciendo las altas jerarquías católicas, los grandes empresarios, los grandes emporios, las religiones, para dividir. ¿Cómo nos han ido dividiendo? Se acabó CTM, se acabaron los jóvenes, mujeres, los atomizaron. Era dividir. Odios de mujeres contra hombres y viceversa. Católicos, los otros, no sé cómo se llaman, no hay pastores, dividiendo familias, y la política electoral dividiendo a la sociedad. Si no, veamos cómo andamos con los gobernadores tratando de derrocar al presidente. Y vayamos al fondo, no son realmente los gobernadores. O sea, hay mandos, entre comillas, más altos que los gobernadores, que mandan a presidentes, que mandan a gobernadores, mandan a alcaldes. Este gran capital de este país, imbricado con los grandes poderes del mundo. Entonces nosotros, el ciudadano común, es simple marioneta, y luego que depende de otra marioneta que es su político inmediato en jerarquía, y así vamos. Entonces nos están moviendo, y nos están dividiendo, nos están haciendo pelear, mientras ellos se disputan. En este momento ya está más claro el golpe como lo quieren, blando, y ya está más claro que los gobernadores obedecen a otros intereses de los grandes hombres del dinero, que son los que mandan en este país. Ya armó Claudio que González, otra organización afín a Frena, donde ahí sí están coincidiendo. Ya coincide Vicente Fox, ya consiguió el PRD, ya consiguió el PRI, ya consiguió Fox, creo que yo lo repetí, Calderón. Sí. Están coincidiendo todos esos porque vieron que Morena fue un fracaso, porque era un fiasco, es un fiasco realmente, un payaso, ¿no? Pues seguimos hablando de este tema porque nos indican que es momento del corte. Vámonos a la pausa y regresamos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. En H-E-B nos adelantamos. Aprovecha 40% de descuento en todos los juguetes importados de las siguientes marcas: Carrera, Jax Pacific, VTech, Suru, WinFat y más. Vigencia el 9 de noviembre. Tú decides. Compra en tienda o en hb.com.mx. Oiga, compadre, ¿a usted se le da eso de cosechar a lo grande? Pues, ¿cómo le hace? Pues sembrando lo mejor. Experiencia. En Decal, sabemos que siembras más que una semilla. Utiliza híbridos de sorgo Decal y dale a tu tierra el respaldo que necesita. Acércate a tu distribuidor. Decal es experiencia para tu campo.
en esta mesa de análisis. Les envía saludos la maestra Vázquez, dice felicidades a los comentaristas, con mucho sustento, dice lo que expresa que deberíamos de tenerlos, dice invitarlos 2 veces a la semana, que estén con nosotros 2 meses a la semana, dice que en este espacio. Pues muchísimas gracias, les envían saludos. Inés, ya para ir cerrando. Sí, claro, yo por ejemplo pondría de botón de muestra lo que ha pasado en las últimas semanas en Victoria. Hubo quien dijo que las redes sociales, que fue el pueblo el que tumbó a Xicotenca, el de la presidencia municipal, yo creo que sí influyó, pero no creo que haya sido porque les preocupe qué piense o qué sienta el pueblo. Yo creo que el PAN sí reaccionó a ese rechazo social que se manifestó en las redes sociales. Seguramente hizo alguna medición o le tanteó el agua a los camotes y vio que con Xicotenca no iba como alcalde no iba a tener ni siquiera posibilidad de entrar a la competencia por la sucesión municipal. Hasta ahorita sigo creyendo que aún están jugando al menor esfuerzo dentro del PAN, porque no vemos aún a ciencia cierta el cambio respecto al que se fue y de la que llegó, en el sentido de resolver los problemas de la ciudad. O sea, sí hay algunas manifestaciones, pero los problemas de fondo siguen estando ahí. Pero a lo que voy es a cómo aún sin ser el factor absoluto, los ciudadanos que se expresan en redes sociales sí tuvieron alguna mella en un partido político y en un gobierno local. Lo ideal sería que además, o sea, sin que dejen de hacer eso, porque no lo van a dejar de hacer, que además vayan a las urnas y que voten, y entonces no andar corrigiendo en tuerto, sino resolver el problema de origen, ser analíticos como lo son, como se manifiestan, criticando y señalando lo mal que hacen los gobiernos. Eso es correcto, ya tuvo una mella al menos en ese sentido hasta este momento. Que tenga una mella mayor va a ser cuando sean analíticos y vayan a votar en conciencia por el personaje, el candidato que en verdad reúna ese perfil que está en la aspiración social, el que está preparado, el que tiene experiencia, o qué sé yo, cada quien tendrá sus valores, pero en ese sentido la politización será más trascendente que como es en este momento limitado a la facilidad del teléfono o de la computadora para poner deditos para arriba, para abajo o en medio, o caritas rojas, amarillas o blancas. Más allá, mejor vayan y crucen, o también, no mejor, síganlo haciendo, pero también vayan y crucen una boleta y elijan al mejor diputado, al mejor alcalde, en función de sus conceptos, pero con plena conciencia. Maestro Felipe Martínez, ya para ir cerrando. Pues yo, en relación a los partidos, yo creo que ni le afecta, como dicen, ni les beneficia. La población, el padrón, los ciudadanos, va creciendo y se va generando este tipo de entes, este tipo de individuos. Lo que falta aquí sería que los partidos realmente cumplieran con su función de hacer concientizar a los ciudadanos sobre la toma de decisiones respecto al partido, lo que prometen los candidatos para ir a votar. Pero el órgano electoral, desde luego, si no vamos a seguir viendo todo esto imagínate, en San Nicolás es donde votó casi el 90% en la última elección, un municipio rural, chico, porque ahí todos se conocen, ahí saben, y posiblemente fue un solo partido, pero si alguien no tiene el interés, no va a votar. Pero donde en las grandes ciudades la gente no le interesa, ve primero qué va a comer o cómo va a pagar el agua, que ir a participar en política, y tampoco va a ir a gastar en algunas ocasiones para dirigirse
a la casilla. Yo creo que falta aquí aplicarse muy bien, que no creo que lo hagan porque el dinero lo utilizan para otras cosas, y no creo que Tamaulipas o Ciudad Victoria en particular vaya a surgir con este tipo de preparación, con este tipo de participación ciudadana, a diferencia de otras partes. Este es un fenómeno mundial. Antonio Arratia, ¿cómo cerramos? En lo local, de pronto, justamente siguiendo este comentario, ubiquémonos aquí en Victoria, para no agarrar todo Tamaulipas. Entonces ahí vamos a ver a los personajes, productos de ese tipo de errores, de ese tipo de política electoral. Aquí los tenemos, los sufrimos. Bueno, ya Jico es irreemplazable en ese sentido. Incluso, irónicamente, lo acabo de encontrar ahí en salud, y ahora resulta que hay una señora afuera que únicamente que vende pan. Y bueno, no quiero ir más allá porque no me consta de que ya tiene cuota, porque pasa a Jico y va por su bolsa de pan y se va. Es increíble. Y trae sus guaruras y su camioneta de vuelta en estacionamiento. Entonces no ha cambiado nada. Llega Pilar. Ahora es la senadora de Victoria. Y estamos igual o peor. La única novedad es que ahora se siente más segura porque es protegida del cachorro o del dirigente del PAN. Entonces, esos son los personajes emanados de ese tipo de partidos. O sea, son parte de la cúpula realmente, de las élites sociales. Y luego viene el choque cultural, que se reduce, me voy a ir más atrás, parece que seguimos, hay la reminiscencia de la conquista española, que no acabamos de superar ese rollo. Todo se queda en una clase de pelea de los ricos contra los pobres, los negros contra los blancos, los feos contra los guapos, etc. Todo, vuelvo a lo mismo, la división continua. No vemos que las cosas avancen. ¿Y qué sigue? Y luego nos vemos a las autoridades, lo más inmediato que Felipe que lo escribió del Congreso, llamando por medio de una encuesta a los tamaulipecos para ver si los recursos federales se quedaban en Tamaulipas. Es una locura, o sea, no conocen la ley siquiera, no conocen la Constitución. Anteriormente los gobernadores querían romper pacto federal. Cuando supieron lo que estaban diciendo, que era formar nuevas repúblicas, retrocedieron, no, mejor el pacto fiscal. O sea, es la locura. ¿Por qué? Porque no sabemos respetar, no queremos respetar la ley, la Constitución, ¿sí? Porque no hay cultura política, o por la gandalle de la mayoría, porque tampoco no toda la sociedad es buena. O sea, no nos creemos en buenos y malos. O sea, hay buenos que son malos y hay malos que son buenos. O sea, aquí hay una gandalle, es una lucha por el más fuerte, porque agarra más dinero, porque tiene más poder, acumulan. Una lucha por el poder. Y en eso la mayoría está quedando sin nada. ¿Sí? Que siempre son los mismos, los más pobres, las zonas rurales, las zonas pauperadas de las ciudades, las colonias. Pero vemos personajes haciendo propuestas increíbles. Y habla igual de Arturo Soto, habla igual del Congreso. O sea, para donde veas, hay cosas increíbles que lo dicen, pues, ¿en qué mundo vivimos? Tema que se pone sobre la mesa, tema que se politiza, tema que el ciudadano va más allá de escudriñar. Politización o grilla, como decía el maestro Felipe Martínez Chávez. Lo cierto es que pues hoy nadie se deja engañar. Inés Figueroa, nos vamos. Hasta pronto. Gracias, Inés Figueroa, muy buenos días. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Gracias. Hasta luego. Gracias, Antonio Arratia. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Oye, gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Se nos terminó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de RT Noticias y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.